Bienvenidos todos a este podcast, su podcast. Les habla Jorge Ruiz de Los Buenos de Colombia. Disfruten todos todo esto para ustedes, por la gloria de Dios. ¡Hasta pronto! Dios le bendiga. Es un gozo estar en su casa. Y si así hay en nuestra área, por favor venga y participe en nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Me gusta empezar con algo gracioso. Había una maestra de jardín de niños que estaba enseñando a sus estudiantes sobre autoestima. Y dijo a su clase que quien se sintiera tonto, que se pusiera de pie. Pensó que nadie se pondría de pie y puede dejar en claro que nadie es tonto. Pero para esto, Juanito se paró y ella pensó, uy, no, ¿ahora qué va a hacer? Dime, Juanito, dime, ¿realmente sientes que eres un tonto? Respondió, no, señorita, solo que no me gusta verla allí parada usted sola. Dígalo con convicción, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Le quiero hablar hoy de ser demoledor de barreras. Muy seguido, dejamos que nuestro ambiente, cómo fuimos criados, las expectativas de otros hacia nosotros formen los límites de nuestra vida. Y nos adaptamos a lo que nos rodea. Si toma una semilla de roble y la planta en una maceta pequeña, ese roble nunca se convertirá en lo que fue creado. No porque haya algo malo en la semilla, sino porque el ambiente en que está. Y es fácil solo adaptarse, seguir a la multitud, ser como todos los demás. Pero Dios no lo creó para que sea promedio. Lo creó para sobresalir, para ir más allá de la norma, para dejar su marca en esta generación. Tiene semillas de grandeza en el interior. Debería ir más allá que la gente que lo crió. Debería vivir mejor, ser más exitoso y establecer un nuevo estándar. Quizá esté en un ambiente donde hay gente con adicciones, baja autoestima, depresión, pobreza. No puede detener eso. Pero esa es la clave. Que eso no se vuelva normal en su pensamiento. Si acepta que ese es quien usted es, eso lo alejará de su destino. La Escritura habla de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Quizá está en un ambiente limitado, pero no tiene que ser de él. Que ese ambiente no entre en usted. Si ve lucha, escasez, pobreza, mucho tiempo, su mente puede condicionarse a pensar, este es quien soy, siempre lucharé, jamás tendré suficiente, pero no es donde usted está, no quien usted es. Quizás sea lo que ha sido normal, pero recuerde, es demoledor de barreras. Usted tiene el poder, favor, talento, la habilidad para escaparse e ir más allá. Dios sopló su vida en usted. Lo llama la cabeza y no la cola. No deje que su mente se condicione a la mediocridad. No deje que eso cambie quien usted es realmente. A veces la gente tratará de ponernos una etiqueta, diciéndonos cosas como, no puedes empezar ese negocio, no tienes los recursos, nunca podrás pagar un lugar bueno para vivir, nunca te aliviarás, nunca conocerás a alguien, porque su pensamiento es limitado. Ellos intentarán poner sus limitaciones en usted. Se tiene que poner firme, decir, me rehúso a ser mediocre, porque aquellos a mi alrededor son mediocres. Me rehúso a ser adicto, deprimirme, tener bajas expectaciones. Sé que soy demoledor de barreras. Voy a establecer un nuevo estándar. Empieza en nuestro pensamiento. Nada cambiará hasta que usted decida que no va a aceptar la mediocridad. ¿Por qué no se quita usted mismo las limitaciones? Usted tiene tanto potencial. Deshágase de esa etiqueta. Intente hacer algo nuevo. Al enemigo le encantaría evitar que ese potencial saliera algún día. Él usará las adversidades, comentarios negativos, personas, circunstancias, para tratar de evitar que usted crea en usted mismo. Crea que puede crecer hasta el siguiente nivel. Muchos dejaron que su mente se condicione a pensar que alcanzaron sus límites, que son solo promedio, que nunca harán nada grande. ¿Qué sucedió? En vez de escaparse, se adaptaron a su ambiente.
Vi un estudio que se realizó con pulgas. Los investigadores pusieron todas las pulgas en un recipiente y después le pusieron una tapa. Las pulgas inmediatamente intentaron salir volando, pero golpearon la tapa vez tras vez. Pronto se dieron cuenta de que estaban encerradas. En cierto punto, los investigadores quitaron la tapa, pero para su sorpresa, las pulgas ya no intentaron salir volando. Ellas habían golpeado esa tapa tantas veces que se habían condicionado a pensar que no podían salir. Aunque la tapa no estaba, ya ni siquiera lo intentaban. Y a veces, como esas pulgas, debido al ambiente en que estamos, tratamos y fallamos. Lo que la gente nos dijo, nos hemos condicionado a pensar. No podemos hacer nada grande. Nunca lograremos un sueño. Jamás estaremos en forma. Quizá no ha sucedido en el pasado. Quizá ha intentado golpear esa tapa unas veces. Pero puedo decirle que la tapa está por quitarse. Es hora de intentar otra vez. No fue creado para vivir reprimido, ni estar atorado. Reacondicione su mente. Eso le sucedió a un amigo mío. Empezó su vida con el pie izquierdo. Creció en los barrios populares, muy pobre, casi sin dirección. Su padre desapareció de su vida y su mamá tenía sus propias luchas. Debido a la situación hogareña pobre, fue etiquetado por el Estado como un niño en riesgo. Esa frase, desde que era un niño pequeño, se repetía vez tras vez en su mente. Se arraigó profundamente a su pensamiento. No hay futuro para mí. Soy un niño en riesgo. Sigue oyendo cuesta abajo, metiéndose en problemas, haciendo lo que el resto de la multitud hacía. Lo rodeaban solo derrotados, deprimidos, adictos. Encajó muy bien. Se adaptó a su ambiente. Su vida va a seguir sus pensamientos. Creyó que estaba en riesgo y se volvió el riesgo. Si cree que alcanzó sus límites, entonces lo hizo. Si cree que nunca se aliviará, pues no lo hará. Ya que su mente se condicionó con limitaciones, eso impedirá que alcance su potencial. Se tiene que deshacer de esos pensamientos que lo detienen. Quizá no vea cómo lo puede hacer en su propia habilidad, pero usted no está solo. Tiene la fuerza más poderosa del universo soplando en su dirección. Dios lo creó para subir más alto, para romper barreras del pasado, vencer malos hábitos, quedar libre de maldiciones generacionales. Quizá lo nombraron como alguien en riesgo, promedio, inferior, pero Dios lo cataloga muy capaz, preparado, ungido, creativo, obra maestra. Lo bueno es que otros no determinan su destino, pero Dios sí. Lo que dijeron de usted, el ambiente en que está ahora, como fue criado, no puede alejarlo de su propósito. Dios ya ha tomado en cuenta cada detalle de su vida, cada adversidad, cada comentario negativo, cómo fue criado, lo que alguien le hizo. Tuvo en cuenta todo eso en su plan. Y si mantiene la fe, en vez de que eso lo retenga, lo impulsará adelante. En vez de derrotarlo, lo hará más fuerte. Dios sabe cómo tomar lo que era para dañarlo y usarlo para su ventaja. Un día este joven se metió en problemas en la escuela y lo enviaron con la consejera escolar. Ella intentó razonar con él, pero no escuchaba. Ella no se rindió, siguió intentando. Finalmente le dijo, ¿por qué se molesta intentando conmigo? Nunca haré nada grande. Me han dicho toda mi vida que soy un niño en riesgo. Ella lo miró a los ojos y dijo, escúchame, tú no eres un niño en riesgo, eres un niño en posibilidad. Cuando escuchó eso, algo se incendió en el interior. Se enderezó en su asiento y le dijo, ¿qué quiere decir en posibilidad? Ella dijo, estás lleno de potencial. Eres listo, eres talentoso, hay tanto que puedes llegar a ser. Su vida entera solo oyó lo opuesto. Su mente se condicionó a pensar, nunca saldrás de ese barrio, nunca tendrás éxito. Ese día, una fortaleza se rompió en su pensamiento. Él reacondicionó su mente. Hoy, este joven posee su negocio propio, es muy exitoso. Además, él anda en las escuelas y habla a otros estudiantes que son considerados en riesgo. Y les dice lo que la consejera le dijo. No estás en riesgo, estás en posibilidad. Mi amigo, Del Toro, McNeil, está aquí en la primera fila. Pero, igual que él,
Gente cercana a usted, quizás acepte la mediocridad, quizás estén viendo, siendo promedio, teniendo metas pequeñas, trabajando en un empleo aceptable, pero no deje que ese espíritu se le contagie. No es quien usted es. Usted es la excepción. Es un demoledor de barreras. No está limitado por su educación, por cómo lo criaron o por el ambiente. Dios lo destinó a usted para subir alto. Lo destinó para subir de nivel. Eso sucedió con mi papá. Se crió con mucha pobreza en una granja de algodón durante la Gran Depresión. En el tiempo de Navidad, su familia era quien recibía la canasta navideña para la más pobre de todas las familias de la escuela. Nunca podía tomar un vaso de lleno de leche. No lo podían pagar, solo una cuarta parte. Además, le ponían agua para hacer que durara más. Pero a los 17 años, mi papá le entregó su vida a Cristo. Fue el primero en la familia. Me dijo: Joel, tomé una decisión ese día, que mis hijos nunca crecerían en la pobreza y escasez en la que yo me crié. Cambió su mentalidad. Todos a su alrededor eran buenas personas, pero estaban muy limitadas. Su mente se acondicionó a aceptar no tener suficiente, a la lucha y escasez. El problema es que si lo acepta, no hará nada al respecto. Es fácil ponernos cómodos con la mediocridad y solo adaptarnos al ambiente. Pero como adolescente, mi papá sintió algo avivándose en el interior. Eran esas semillas de grandeza. Cada circunstancia decía que estaba atorado, que tendría que estar en la granja y recoger algodón el resto de su vida. Pero en vez de adaptarse a ese ambiente, su actitud fue: este no es mi destino, soy mejor que esto. Me rehúso a una vida mediocre, poniéndome ropa usada, recibiendo la canasta navideña. Yo sé que tengo semillas de grandeza. Tengo potencial, tengo creatividad. Dios Altísimo sopló vida en mí. Siendo adolescente, dejó la granja, tuvo que pedir ayuda, pero fue y empezó a ministrar en las cárceles, en los asilos de ancianos, haciendo una diferencia donde quiera que iba. Continuó hasta romper la maldición de pobreza en nuestra familia y nos llevó a un nuevo nivel. Era un demoledor de barreras. Sabía que estaba hecho para más. Y en vez de adaptarse, ser como todos los demás, ¿por qué no empieza a verse como un demoledor de barreras? Como la excepción. Usted debería sobresalir. Debería subir más alto. Quizá todos en su familia están deprimidos, excepto usted. Se escapó. Usted es feliz, está lleno de gozo. Todos los demás son adictos, menos usted. Es libre, está limpio y ayudando a otros. Todos están luchando. Apenas les alcanza, no salen adelante, excepto usted. Es bendecido. Los cambios buenos lo siguen. Las oportunidades lo están buscando. Sus dones y talentos están saliendo en gran manera. ¿Por qué es esto? Usted es la excepción, pero sin arrogancia, sin sentirse mejor que nadie más, pero con una confianza, sabiendo que fue hecho para más. Mire, si mi papá hubiera aceptado eso como su suerte en la vida, ¿no estaría yo parado hoy aquí? ¿Está aceptando algo que no es lo mejor de Dios? ¿Se ha adaptado a un ambiente limitado? Usted tiene sueños grandes en su corazón. Sabe que hay un negocio nuevo para usted, una posición gerencial, un libro, una casa mejor. Pero va tan bien como sus amigos. Ha ido tan lejos como su familia. Pero no se conforme. Escápese de ese molde. Nada sería más triste que llegar al final de la vida y darse cuenta de lo que pudimos haber sido. Si solo hubiera vivido con una mentalidad de posibilidad, en vez de esta mentalidad de riesgo. Años antes de que mi papá partiera con el Señor, fuimos manejando hasta París, Texas, donde él fue criado. Mi papá quería rememorar y mostrarme en dónde había crecido. Fuimos al terreno en donde su granja solía estar. La casa ya no estaba allí, pero encontramos el pozo y me mostró en donde solía recoger algodón, dónde iba a la escuela. Antes de dejar el poblado, manejamos alrededor para ver si podíamos hallar a alguno de sus amigos. Nos orillamos en una casa muy deteriorada. Realmente no era nada más que una casucha, ni siquiera parecía habitable. Había un señor ya mayor en el porche del frente. No tenía camisa, parecía solo pasar el tiempo. Mi papá subió y dijo: «Soy John Austin, ¿es usted fulano de tal?». Era su amigo. No se habían visto en más de 60 años. Nos invitó a entrar
y el lugar estaba muy deteriorado. Había cubetas en el suelo para que cayera el agua que goteaba del techo, ventanas rotas, entabladas. Fuimos y hallamos varios otros de sus amigos. Fue la misma situación, pobreza extrema, derrota y mediocridad. Eran buenas personas, pero me di cuenta de que no habían hecho nada de sus vidas. Habían cometido el error de adaptarse a su ambiente. Aceptaron las limitaciones en las que nacieron. Un hombre contó que trabajó un poco aquí y allá, en varios trabajos, trabajó en los muelles para barcos, nunca con éxito. Otro había sido despedido 28 años antes, sin ser capaz de encontrar más trabajo. Vivió de limosnas, sin metas, ni sueños, ni recursos. Ahora estaba al final de sus vidas, sin que hubieran aprovechado su potencial. Ese día tuvo tal impresión en mi vida. Pensé en que mi papá fue criado en el mismo ambiente. Salió del mismo molde, la misma depresión, misma pobreza, misma escuela, pero mi papá salió para tocar el mundo, pastoreó grandes iglesias, hizo una diferencia con su vida. Yo vi de primera mano lo que hubiera sucedido si él hubiera aceptado la vida de derrota en la que nació. Si no se hubiera puesto firme y hubiera dicho, quizá nací en la mediocridad, pero no voy a quedarme aquí. Si no hubiera reacondicionado su mente, habría estado sentado justo allí con el resto de sus hombres. Amigos, no pasen por la vida y pierdan su destino. No fueron creados para atorarse, conformarse y quedarse en el mismo lugar año tras año. Fueron creados para sobresalir. Hay potencial en usted ahora mismo que está esperando salir. Tiene dones que harán que puertas nuevas se abran. Talento que traerá oportunidades nuevas. Deshágase de las expectaciones bajas. No ponga excusas para quedarse donde está. Quizás esté en algún tipo de ambiente limitado, con disfunción, adicciones y depresión. Las buenas noticias no tiene que quedarse aquí. Ese no es su destino. Quizá alguien lo catalogó en riesgo, pero el creador del universo lo cataloga en situación de posibilidad. Ha llegado tan lejos como su familia, como sus amigos, eso es bueno, pero no se quede allí. Usted es la excepción. Debería llegar más lejos. Atrévase a dar algunos pasos de fe. La vida pasa volando. Usted no tiene 10 años para esperar más. Quizá las probabilidades están en contra, pero Dios Altísimo está por usted. Su favor en su vida lo hará ir donde no puede ir por usted mismo. Y si va a ser un demoledor de barreras, se tiene que deshacer de excusas. Leí sobre un niño de 8 años que nació en Kansas a principios de los 1900. Durante el invierno, él y su hermano iban a la escuela temprano a encender el fuego en el salón para que estuviera tibio cuando el resto de los estudiantes llegara. Pero una mañana, alguien puso accidentalmente gasolina en el recipiente de queroseno que se usaba para encender el fuego. Cuando encendió el cerillo, hubo una gran explosión. Su hermano murió instantáneamente. La maestra llegó corriendo y halló a un niñito inconsciente, con la mitad inferior de su cuerpo quemada más allá del reconocimiento. Lo retiró del fuego, pensando que ya estaba muerto. De alguna manera sobrevivió. Perdió la mayoría de la piel y músculos en sus piernas. Le dijeron a su mamá que si sobrevivía, quedaría lisiado y nunca podría caminar otra vez. Pero este niño era un peleador. Contra toda probabilidad, sobrevivió. Tomó la decisión que no solo iba a caminar otra vez, sino contó a todos que un día correría de nuevo. Su escritura favorita se encontraba en Isaías 40. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Siendo niño de 8 años, tenía un espíritu de fe y creía que podía lograr lo imposible. Meses después, fue enviado del hospital a casa, sin sensación o movimiento en sus piernas. Cada día, su mamá los sacaba en la silla de ruedas para que pudiera darle el sol. Una tarde, que ella no observaba, se agarró de la cerca de madera y se levantó. Poste por poste, se empezó a arrastrar por él mismo. Hizo eso día tras día, enseñándose solo a caminar otra vez. No había terapia física a la que fuera. Él fue su propio terapista físico. 2 años después del accidente, se paró por primera vez. No mucho tiempo después de eso, no solo estaba caminando, empezó a correr. Se volvió extremadamente rápido. En la universidad,
En pista de carreras, ganó tantas medallas que lo conocían como el volador de Kansas. En el año 34, Glenn Cunningham, el joven que nunca caminaría de nuevo, rompió el récord mundial en la carrera de 1 milla. Si va a ser un demoledor de barreras, tiene que deshacerse de excusas. No piense en lo que no obtuvo. No puede hacer que las probabilidades están en contra. Usted y Dios son mayoría. Tiene todo lo que necesita. Es un demoledor de barreras. Puede desafiar las probabilidades. Puede derrotar el cáncer. Puede vencer a la adicción. Puede empezar el negocio nuevo. Puede ir más lejos que los expertos dijeron. Como Glenn, tiene que reacondicionar su mente. En vez de mortificarse con todo lo negativo que ha dicho de usted, haga hincapié en lo que Dios le dice. Correré y no me cansaré. O en vez de no puedes vencer esa adicción, todo lo puedo en Cristo. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. En vez de, caray, alcanzaste tus límites, esto no es para ti hoy. No, la senda de los justos brilla más y más. Los planes de Dios para mí son de bien y no de mal, para mí un futuro y una esperanza. Nada sucederá hasta que cambie su mente. Glenn pudo quedarse pensando, vaya, qué mal me fue. Perdí mis piernas, nunca haré nada grande. No estaríamos hablando de él. Hay fortalezas que lo retienen. Se ha adaptado a un ambiente, dejando que lo que le dijeron, lo que le rodea, establezca los límites en su vida. Dios le dice, este es un nuevo día. Eres un demoledor de barreras. Voy a llevarte más lejos de lo que imaginaste. Voy a ayudarte a establecer un nuevo estándar. Vas a desafiar las probabilidades. Ahora haga su parte. Deje esta semilla enraizar en su espíritu. No se disuada de esto. Póngase de acuerdo con Dios. Por años, los expertos dijeron que nadie sería capaz de correr 1 milla en menos de 4 minutos. Estudiaron el cuerpo humano y pensaron que se colapsaría bajo tanta presión. Los científicos dijeron que no solo era peligroso intentarlo, sino que literalmente imposible. Pero un joven llamado Roger Bannister no creyó los informes negativos. No dejó que su mente se condicionara a pensar que no podía hacerse. En mayo de 1956 hizo historia corriendo 1 milla en menos de 4 minutos. Es interesante que 46 días después, alguien más rompió este mismo récord. En menos de 10 años, 336 personas corrieron 1 milla en menos de 4 minutos. No había sucedido por años, ahora estaba sucediendo todo el tiempo. ¿Por qué era eso? La barrera se rompió en su mente. Por años creyeron lo que dijeron los expertos. Estaban convencidos, según su parecer, de que no podría suceder. Una vez quitada esa barrera, fueron capaces de hacer cosas que parecían imposibles. Se ha condicionado su mente a pensar que no puede lograr sus sueños, no puede aliviarse, que nunca vencerá esa adicción. Si hace lo que Roger y recondiciona su mente, pensando mejor, creyendo que es una persona que puede, sabiendo que tiene semillas de grandeza, usted también demolerá barreras que pensó que eran imposibles. Y esto es lo hermoso. Cuando rompe una barrera, lo hace más fácil para quienes vienen detrás de usted. Pavimenta el camino para sus hijos, para sus parientes. Eso es lo que significa establecer un nuevo estándar. Eso hizo mi papá cuando rompió esa maldición de pobreza. Llevó a nuestra familia a un nuevo nivel. Porque rompió esa barrera. Fui capaz de pensar desde mucho más lejos. Cuando mi papá partió con el Señor, nos dejó con un auditorio de 8,000 asientos. Me pude quedar allí y pensar, eso está bien, lo hago tan bien como mis padres. Pero hice lo que le pido que haga. Avivé mis dones y dije, Dios, sé que no debería quedarme en el mismo nivel que mis padres. Di un paso de fe. Y Dios abrió la puerta para ese lugar. El antiguo Compaq Center es varias veces mayor que nuestra antigua instalación. Y así es como debería ser. Dios es Dios de progreso. Quiere que cada generación aumente. Había un joven en la Escritura llamado Ezequías. Fue criado en un hogar muy disfuncional. Su padre fue Acaz, rey de Judá. Levantó ídolos para que el pueblo los adorara. Fue un rey muy duro y cruel con la gente. Porque no honró a Dios, la nación fue cuesta abajo y se empobreció. 5 ejércitos diferentes vinieron contra Judá, perdiendo cada batalla. El lugar estaba diezmado. Y uno podría pensar que Acaz aprendería su lección. Se volvería a Dios, le pediría ayuda. Pero fue justo lo opuesto. Cerró las puertas del templo.
y empezó a rematar los tesoros sagrados. Ezequías fue criado en este ambiente de maldad, de derrota y mediocridad. Pudo haber salido como su papá, pudo haberse adaptado a ese ambiente, pero Ezequías entendía este principio. Cuando se volvió rey, lo primero que hizo, antes de reparar los caminos, antes de mejorar la economía, Ezequías reabrió el templo, hizo volver la nación hacia Dios. Su papá escogió la maldad, amedrentar a la gente, pero la actitud de Ezequías fue: quizá nací en la mediocridad, pero yo no me quedo aquí. Le voy a poner final a esta maldición generacional y voy a empezar una bendición generacional. Ezequías fue demoledor de barreras. Quizá usted esté en algún tipo de ambiente limitado. Si Ezequías estuviera hoy aquí, le diría: no tienes que quedarte aquí. Como empiece, no es importante. Como termine, es lo que importa. Mire, hágase un favor y a su familia. Escápese de ese molde. No pase cosas negativas a la siguiente generación. Usted puede hacer la diferencia. Puede ser quien coloque a su familia en un rumbo que honre a Dios. Un rumbo de bendición, favor y victoria. Le pido que reacondicione su mente. Deshágase de fortalezas que no lo dejan avanzar. No está en riesgo, está en posibilidad. Avive sus semillas de grandeza. Sea demoledor de barreras. Si hace esto, yo creo y declaro que Dios va a soplar su vida en usted de una manera nueva. Va a ir más allá de barreras del pasado. Vencerá obstáculos, logrará sueños. Va a ser la persona plena que Dios creó que usted fuera, en el nombre de Jesús. Si usted lo recibe, puede decir amén hoy. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que usted nació de nuevo. Busque una iglesia que enseñe la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que usted nunca ha soñado.